Bienvenidos. En esta segunda parte vamos a explorar más a fondo el significado geométrico del vector gradiente de una función de tres variables. Esto nos conducirá a la definición más general de plano tangente a una superficie definida en forma implícita. El punto de partida es el siguiente resultado. Lo voy a establecer como un teorema. Y dice así: si una ecuación de una superficie digamos S, está dada por la curva de nivel en cero de cierta función de tres variables, y esa función satisface la condición de que sus derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z son continuas, y no todas cero, en un punto, digamos x0, y0, z0, sobre la superficie S. Entonces, un vector normal a S en ese punto x0, y0, z0 es precisamente el gradiente de esta función de tres variables evaluada en ese punto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que afirma el teorema. Esquemáticamente, la situación se puede depictar con el siguiente gráfico o dibujo. Entonces, aquí tenemos nuestra superficie definida implícitamente por esta ecuación. Fijamos un punto sobre esa superficie, y si calculamos el gradiente en ese punto, lo que obtenemos es un vector que es normal a la superficie, es transversal a la superficie, atraviesa a la superficie, esta dirección atraviesa la superficie únicamente en este punto. ¿Ok? Muy bien. Esto nos conduce inmediatamente a la siguiente definición. Entonces, la definición es la siguiente. Les quiero hacer un pequeño recorderis, y es que como vieron ustedes en geometría, en su curso de geometría vectorial, un plano está completamente determinado por un vector normal y un punto. Si usted me da esos datos, yo puedo siempre escribir la ecuación de un plano. Entonces, eso es exactamente lo que tenemos en este caso. Tenemos un punto y un vector que podemos llamar el vector normal. Eso va a definir entonces un plano. A ese plano lo vamos a llamar el plano tangente a la superficie en el punto en cuestión. Entonces, esa es la definición que quiero dar. Entonces dice así: si la ecuación de una superficie S es la curva de nivel en cero de una función de tres variables, entonces el plano tangente de la superficie S
en un punto, este x0, y0, z0 es el plano a través de ese punto, a través de ese punto, x0, y0, z0, que tiene como vector normal el gradiente de f del punto x0, y0, z0. Es decir, esquemáticamente lo que tenemos es algo así. Aquí tenemos una vez más nuestra superficie definida implícitamente por esta ecuación, lo que estamos llamando S. Tomamos el punto en la superficie, ya sabemos que el vector gradiente siempre nos da un vector normal, y dado un punto en el espacio y un vector normal, yo siempre puedo definir un plano. Aquí está depictado en color verde, ¿cierto? Este plano es tal que está tocando la superficie única y exclusivamente en este punto. Este es el análogo de la recta tangente a una curva en el curso de cálculo de una variable. ¿Okay? De hecho, nosotros podemos escribir una ecuación explícita para este plano, y lo voy a hacer, ¿cierto? Porque recuerden que el gradiente tiene unas componentes explícitas, está dado por las derivadas parciales de la función con respecto a x, y y z evaluadas en el punto x0, y0 y z0. Entonces eso nos da la ecuación explícita para el plano, que es la siguiente. Lo voy a hacer acá como una pequeña observación o nota. Nota. La ecuación del plano tangente viene dada por, entonces, la primera componente del gradiente es simplemente la derivada parcial con respecto a x de f en el punto x0, y0, z0 por x menos la primera entrada del punto en cuestión, que es x0, más la derivada parcial con respecto a y en el punto x0, y0, z0 por y menos la segunda entrada del punto, que es y0, más la derivada parcial con respecto a z en el punto x0, y0, z0 por z menos la tercera entrada del punto, que es z0. Todo igual a 0. Esa resulta ser la ecuación del plano tangente. Entonces veamos, ilustremos esto con un ejemplo. Un ejemplo. Y es el siguiente: determinar la ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico dado por la ecuación 16z igual a 4x2 más y2 en el punto (2, 4, 2). ¿Ok? Muy bien, entonces para resolver este problema lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestra superficie como la curva de nivel en cero de cierta función de 3 variables. Entonces, la función de 3 variables, aquí pues hay varias opciones. Yo voy a tomar la siguiente. Voy a tomar la función de 3 variables f de x, y, z
como 4x a la 2 más y a la 2 menos 16z. Y efectivamente, si yo hago f igual a 0, entonces obtengo el paraboloide elíptico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para hacer el cálculo del plano, pues tengo que conocer, del plano tangente, tengo que conocer el valor del gradiente. Entonces, veremos cuál es el gradiente. El gradiente simplemente es la derivada de f con respecto a x en la dirección del versor unitario y la derivada de f con respecto a y en la dirección del versor unitario j más la derivada de f con respecto a z en la dirección del versor unitario k. Y eso nos da, haciendo el cálculo, eso nos da entonces 8x en la dirección de y más 2y en la dirección de j menos 16 en la dirección de k. ¿Ok? Luego, la ecuación del plano tangente se va a calcular si sabemos cuál es el valor de este gradiente en el punto 2, 4, 2. Eso nos da 16 en la dirección de y más 8 en la dirección de j menos 16k, lo cual nos dice, utilizando esta fórmula que acabo de escribir, lo siguiente, que el plano está dado entonces por 16, que es la primera entrada de ese vector gradiente en el punto 2, 4, 2, por x menos 2, que es la primera componente, la primera entrada del punto, más 8 veces y menos 4, que es la segunda entrada, menos 16 veces z menos 2, igual a 0. Y esto se puede escribir de forma un poquito más reconocible si hacemos el álgebra. O sea, multiplicamos a 16 por x y por 2, multiplicamos a 8 por y y por 4, a 16 por z y 2, y sumamos las constantes. Eso les va a quedar entonces la ecuación del siguiente plano. 2x más y menos 2z menos 4 igual a 0. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Con esto llegamos al final. Los invito a que continúen viendo este curso virtual de cálculo en variables.